amados hermanos en Cristo. Amén. Hoy, antes de venir a este lugar, como decía nuestro hermano, estábamos en la calle predicando, estábamos ahí con un parlante evangelizando a la gente, porque los tiempos, dice la palabra en Efesios, que los días son malos. Amén. Y nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que reconocer esta gran verdad. Y nos queda la tarea que el Señor nos mandó. El Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16 dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Gloria a Dios por el varón. Dios te bendiga, hermano. Vamos a Génesis, hermano. Quiero agradecer a Dios con esta palabra por una orden de parte del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Génesis 6. Vamos a estar leyendo unos versículos y yo voy a tomar mi asiento, hermano. Me decía el hermano que Dios le había sacado la droga. Yo también, a mi esposa, los dos hemos tenido una vida, en la vida antigua, antes sin Jesucristo, sin salvación, perdido, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. También estábamos pasando adicciones, estábamos pasando una sobredosis donde hice un compromiso con Dios y ahí el Señor me durmió esa noche que yo estaba pasando por una sobredosis. El Señor me durmió y el otro día Él había mandado un muchacho que yo justo había salido a la esquina a fumar un cigarrillo de marihuana. Y vino una multitud de gente que estaban evangelizando. Se acercó un muchacho y me dijo: no te olvides lo que hablaste con Dios. Amén. Qué evidencia tan grande, hermanos. Y desde ese momento me propuse: algún día voy a predicar como este muchacho me predicó a mí el Evangelio, yo le voy a predicar a otros. Y hoy, por misericordia, estuve con mi esposa, con nuestro niño, estuvimos evangelizando. Nuestro niño quedó en casa, en la casa de mi cuñada. Tiene 5 años, y repartió 80 tratados repartió. Mientras yo y mi esposa evangelizábamos a los 4 vientos. Había unos se acomodaban, otros tomaban asiento, otros se ponían al lado mío y prediqué el Evangelio de Jesucristo. Estoy un poco dolorido físicamente por la opresión, hermano. No sé si usted, cuando estuvo en ayuno, estuvo en vigilia, estuvo ahí en una guerra espiritual, sintió ahí como que su cuerpo se debilita. Pero hay un ejército de ángeles que lucha con la iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios que ni las puertas del Hades prevalecerá en contra de la iglesia de Jesucristo. Amén. Ningún arma forjada del hombre prosperará en contra de la iglesia. Sentite privilegiado en esta tarde, hermano. Génesis capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios así. Dice: arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, hermano, quiero que nos saltemos al verso 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora, hermanos, quiero que me acompañen en San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículo 26. Gracias a la hermana por el agradecimiento. Muchísimas gracias, hermana. Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios así. San Lucas 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban
y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, si quiere acompañarme un versículo más, segunda de Pedro, vamos a estar leyendo, si no me falla la memoria, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí lo encontré. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas que trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén a la palabra de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios en el Génesis 6 que Dios se había arrepentido de crear al hombre. ¿Fue así o no fue así? Amén. Lo dice la palabra. El Señor se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué? Por la maldad. Porque dice que la tierra estaba corrompida. Estaban practicando el pecado. Dios había creado al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer le adoren, para que el hombre camine con Dios, viva como Dios le ordene. Pero aún así el hombre había rompido esa regla. El hombre desde Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios. Ellos pecaron, trajeron el pecado al huerto. ¿Qué es pecado? Pecado es desobedecer lo que está establecido por Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero halló gracia en Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Hoy, como iglesia de Jesucristo, nosotros somos salvos por medio de la fe y por medio de la gracia de Jesucristo. Porque un día Cristo vino como en forma de hombre para el perdón de nuestros pecados y para que hoy seamos justamente justificados legalmente delante del Padre, para que tengamos nuestra salvación asegurada. Pero solamente esto es para aquellos que se someten a la palabra de Dios, no aquellos, aleluya, que hoy en esta tarde en tantas iglesias, en tantas congregaciones dicen ser cristianos, pero su testimonio dicen lo contrario. Su vida no está acorde conforme a las Escrituras. Estos no tendrán parte en el reino de los cielos, sino aquellos que se someten y obedecen a la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Glorifícate, Dios tan maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Hoy yo le decía a la gente que estaban ahí: varón, si yo te digo que mañana tus problemas van a ser resueltos, te voy a estar mintiendo, te voy a estar engañando. Pero sí puedo decirte que si hoy aceptás a Cristo como tu Dios, como tu Señor, si mañana no te despertás con vida, usted estará en la patria celestial. Pero ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los engañadores, ellos no podrán arrebatar el reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí será el gemido y el crujir de dientes. Y así eran los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. En el Génesis 6, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron en sí entre todas, eligiendo entre todas, abandonaron su morada. Los ángeles, los que estaban en la misma presencia de Dios, ellos vieron que las primeras mujeres del planeta Tierra eran sumamente hermosas, pero ellos se dejaron llevar por la lascivia, se dejaron llevar por la lujuria y abandonaron a su Creador. En la misma presencia del Señor estaban, en la misma gloriosa morada de Dios, ahí estaban, pero sin embargo se dejaron llevar por el pecado. Hay personas, aleluya, que por más, aleluya, que se vistan, por más que asistan a una iglesia, no son las evidencias de que realmente hayan nacido de nuevo. Bendito Dios, aleluya. Esto es palabra del Espíritu Santo en esta noche. Diga ay, 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 oh gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que esta gente
fueron predicadas por Noé. Pedro dice que Noé era pregonero. ¿Qué es pregonero? Es predicador. Pregona la palabra de Dios. Seamos como Noé en estos tiempos. Me imagino a Noé predicando todo el día, de la mañana, mediodía, tarde, noche, mientras los hijos estaban construyendo el arca. Me imagino que él iba y les predicaba: va a caer un diluvio. No es así, los vecinos. Que le da cabida a este viejo. ¿Qué le da cabida a estos locos? Hoy yo le decía a la gente ahí que me estaba escuchando: vos vas a decir qué dice este loco, pero algún día todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y nadie, pero nadie va a poder esconderse detrás de nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Todos daremos cuenta según nuestras obras. Alabado sea Dios. Noé, abrinos. Abrinos, Noé. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que ya el tiempo había llegado para aquella gente. Dios había arrepentido, pero Noé halló gracia delante de Dios. Hermanos queridos, en esta noche te animo con esta palabra a que nosotros tratemos de hallar gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos el privilegio de caminar con Jesús. Gracias. De caminar con Cristo. Me imagino que esta gente rajuñaba, aleluya, el arca de Noé, aleluya. Esta gente gemía, esta gente gritaba, aleluya, porque el agua, aleluya, estaba hasta el tope. Pero hoy ha llegado la hora. Tuvieron su tiempo de arrepentirse, tuvieron su tiempo de abandonar el mundo para venir a Cristo. Hoy en esta noche, aleluya, tenés tiempo para abandonar aquello, aleluya, que te está costando. Decíselo al Señor, confesá tu pecado, y si tenés que hablar, aleluya, con tu líder, andá y hablalo, pero escapa por tu vida en esta noche. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Lo digo con autoridad en esta noche porque así el Espíritu Santo lo determinó. Y dice la palabra de Dios que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No es que comían solamente banquetes y platos especiales, sino que también comían entre ellos. Estos ángeles que abandonaron la morada de Dios se convirtieron en demonios. Porque en el Génesis dice la palabra de Dios que ahí había gigante. Pero gigante traducido en el hebreo significa ángeles caídos. Estos ángeles caídos enseñaban el canibalismo. El canibalismo que vemos hoy en día en el noticiero. Usted busca información por internet, por Google, que hay canibalismo hoy en día. Comían, bebían. Hoy hay grupos de jóvenes, grupos de gente que beben sangre. Antes había en los tiempos de Noé. Hoy se casan los homosexuales, se pueden casar el hombre con el hombre, la mujer con la mujer. El hombre puede casarse con dos mujeres, la mujer puede casarse con dos varones. Nada más y nada menos, querida iglesia, estamos viviendo en los días de Noé. Y así como Jesucristo manifestó hace más de 2000 años, que así como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Por eso escapa por tu vida, querido amigo, querido niño, también en esta noche. Porque el apóstol Juan dijo que delante del tribunal de Cristo ha visto a grandes y pequeños delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Dios te bendiga en esta noche y espero que la palabra haya hablado con tu corazón, porque lo que he hablado no fue mi opinión, ni mis conclusiones, ni mi pensamiento, sino fue lo que está escrito en las Sagradas Escrituras.